Tribunal Constitucional en Transición, vista la causa rol 3408, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Luis Yarur Terré, respecto al artículo 24 transitorio número 11, letra A, de la ley 20.780. Tiene la palabra el señor relator, José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. El requerimiento de inaplicabilidad deducido por el señor Yarur Terré fue tramitado ante la segunda sala de esta magistratura, siendo acogido a trámite con fecha 29 de marzo del presente año, oportunidad procesal en la que se dispuso la suspensión del procedimiento que actualmente se ventila ante la Corte de Apelaciones de Santiago en razón de un recurso de apelación interpuesto por la parte requiriente respecto de una denegación de un reclamo tributario ante el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago. Con posterioridad fue declarado admisible el pasado 25 de abril por voto de mayoría, otorgándose los traslados de fondo al resto de las partes de la gestión pendiente, así como los órganos constitucionales interesados. En dicha oportunidad, con fecha 17 de mayo, se hace parte del Servicio de Impuestos Internos, instando por el rechazo de la presentación deducida a Fojas 1. En cuanto a las alegaciones de la parte requiriente, expone el actor que en el mes de diciembre del año 2015 presentó ante el Servicio de Impuestos Internos solicitud a efectos de acogerse al sistema de declaración voluntaria y extraordinaria conforme a la norma del artículo 24 transitorio de la ley número 20.780 por una cantidad de $3.400.000 aproximadamente, correspondiente a retiros personales realizados desde una sociedad constituida en el año 2002 ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, en la que ha sido su único accionista y adquirida por compra a su padre, el señor Amador Yarur Vana. Luego, en mayo del año 2016, el ente fiscal declaró que, dada la prohibición contenida en la norma reprochada, el actor no podía acogerse al beneficio tributario contemplado en la ley. Ello en razón de los siguientes hechos que señala como no controvertidos en su presentación. Primero, fue formalizado en abril del año 2012 ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por el Ministerio Público por los ilícitos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego y lavado de activos. Segundo, fue acusado en procedimiento abreviado, siendo condenado a 2 años de presidio menor en su grado medio, multa de 5 unidades tributarias mensuales y accesorias legales correspondientes como autor solo del ilícito de tráfico de estupefacientes con remisión condicional de la pena. Tercero, luego de lo anterior, en junio del año 2013, el Ministerio Público comunicó decisión de no perseverar en el procedimiento en audiencia celebrada a tal efecto por los delitos de porte ilegal de armas y el delito de lavado de activos. Y por último, finalmente, en el mes de agosto de 2016, fue sobreseído definitivamente por estos últimos ilícitos. Estos hechos, agrega, fueron tenidos en consideración por el Servicio de Impuestos Internos al rechazar la reclamación tributaria que decretó la prohibición de que el actor pudiera acogerse al sistema de declaración voluntaria y extraordinario para el pago del impuesto único y sustitutivo contemplado en la norma que viene a reprochar a esta magistratura, criterio mantenido a su turno en diciembre de 2016 por el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago al rechazar la reclamación interpuesta por el actor en contra de lo previamente decidido por el Servicio de Impuestos Internos. Expone que el tribunal estimó que el precepto impugnado imposibilita a personas no solo condenadas, sino que también formalizadas o sometidas a proceso. De esta forma, la Judicatura no se pronunció respecto a sus alegaciones en torno a la presunción de inocencia que favorece a todo imputado en relación a la formalización y posterior sobreseimiento por los delitos de porte ilegal de armas y lavado de activos, como ocurrió en su caso. Por lo referido, el actor agrega que tanto para el adjudicador como para el ente recaudador fiscal bastaría la mera formalización de la investigación para la configuración de la prohibición de que trata la norma reprochada. Por ello, recurrió de apelación para ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de lo decidido por el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, instancia procesal que se encuentra pendiente en su vista y fallo. En cuanto al conflicto constitucional desde la norma reprochada en contraste con la Carta Fundamental, el actor hace presente las siguientes consideraciones. Reseña que existen vulneraciones al debido proceso legal de que trata el artículo 19, numeral 3, inciso 6 de la Carta Fundamental en primer término. Hace presente que dicha normativa consagra un conjunto de bienes jurídicos destinados a asegurar la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, entre los que se encuentra la presunción de inocencia. La norma que viene a impugnar a esta magistratura constitucional, argumenta, vulnera el debido proceso legal toda vez que la exclusión de acceder a un beneficio tributario tiene como elemento basal la existencia de una formalización,
acto jurídico procesal no jurisdiccional, jurídicamente neutro, por lo que resulta constitucionalmente inadmisible inferir o extraer consecuencias sustantivas y procesales negativas respecto a alguna persona. Es solo un acto de comunicación o aviso que efectúa el Ministerio Público, a diferencia del antiguo auto de procesamiento, en que para su dictación se exigían presunciones fundadas de participación del inculpado. En la especie, el actor abunda en señalar que fue sobreseído por los delitos de lavado de activos y porte ilegal de arma de fuego. De esta forma, la norma que permite y que viene a impugnar que se le otorgue un trato de culpable es una cuestión que define como aberrante en contraste con la Carta Fundamental en torno precisamente al principio de presunción de inocencia. Unido a lo anterior, también denuncia vulneración a la garantía de igualdad ante la ley de que trata el artículo 19, numeral 2 constitucional. Expone que éste dice relación con el contenido y ejercicio de los derechos, así como los deberes y garantías del ordenamiento jurídico, mandatando siempre a los órganos estatales encargados que este contenido sea impartido con la suficiente igualdad para el cumplimiento con la Carta Fundamental. Al ser pacífico que la formalización no define culpabilidad ni siquiera en forma indiciaria, el precepto cuestionado deviene necesariamente inconstitucional, puesto que se prohíbe el ejercicio legítimo de un derecho. Y por último, hace presente que la aplicación de esta normativa vulnera también el principio non bis in idem como manifestación de las garantías constitucionales previamente enunciadas, en consonancia con lo que dispone el artículo 14, numeral 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 8, numeral 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de lo que dispone el artículo 5, inciso 2 constitucional. A este respecto, comenta que ha sido sancionado por sentencia ejecutoriada y luego nuevamente ha sido sancionado, ahora por la Administración, en virtud de la Ley número 20.780, por el solo hecho de haber sido condenado por infracción a la Ley número 20.000 de tráfico de drogas. Por estas consideraciones solicita sea acogida la presentación deducida a fojas 1. A su turno, haciéndose cargo de estas disquisiciones, en traslado de fondo, el Servicio de Impuestos Internos solicita el rechazo del libelo de inaplicabilidad previamente enunciado deducido a fojas 1. El ente fiscal refiere que la disposición reprochada en estos autos configura un sistema de tributación extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encontrarían en el extranjero cuando, habiendo estado afectos a impuestos en el país, no hayan sido oportunamente declarados o gravados con los impuestos correspondientes en Chile, a fin de que se pague por estos un impuesto único y sustitutivo. La normativa en cuestión reguló detalladamente un procedimiento a tal efecto con diversos requisitos que debían reunir los contribuyentes. El actor hierra en sus apreciaciones, agrega el Servicio de Impuestos Internos, respecto a la denegación que recibió primero por el referido servicio y luego en una reclamación rechazada por la justicia tributaria. La razón de la prohibición de que el señor Yarur se pudiera acoger al régimen especial y extraordinario contemplado en el artículo 24 transitorio fue la existencia, a la fecha de su solicitud, de una sentencia firme y ejecutoriada que estableció su culpabilidad por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, y no, como afirma el actor, la formalización a la que se vio sometido por los delitos de lavado de activos y porte ilegal de arma de fuego. En dicho contexto, agrega que cualquier análisis en torno a la constitucionalidad de la formalización de la investigación como acto que imposibilita el acceso a diversos regímenes en materia tributaria es errada. No puede vulnerarse el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución, ya que no se ha extraído consecuencia jurídica alguna de este acto administrativo. Del establecimiento como requisito para ser aprovechado un beneficio tributario del tipo y especie contemplado en la disposición impugnada, de que el sujeto no haya sido imputado en alguno de los ilícitos señalados en la norma, no se conlleva, bajo ningún punto de vista, el establecimiento de una atribución de responsabilidad penal frente a los hechos por los cuales fue imputado, y menos podría sostenerse que ello implica alterar la necesaria carga de la prueba ideal en todo proceso de corte penal. Desde el punto de vista tributario, el estándar previsto por el legislador para el otorgamiento de una nueva y única oportunidad de regularizar la tenencia de bienes o rentas que se encuentran en el extranjero y no declaradas oportunamente es la fijación de un límite a efectos de que se trate de sujetos sobre los cuales no existe duda alguna de que no se están aprovechando de este mecanismo como una forma de lavar activos o cometer otros ilícitos. Finaliza en señalar que la legislación en diversos apartados ha establecido requisitos de idoneidad a efectos de acceder a un beneficio, cargo o trabajo de especial relevancia, teniendo en vista para ello la conducta anterior del sujeto en evaluación. En caso alguno, ello deviene en una doble valoración de alguna ilicitud. El requirente se encuentra impedido de acceder al sistema contemplado en la norma reprochada en razón de no cumplir con los necesarios requisitos legales, basados en razones que descansan en la protección de importantes bienes jurídicos en materia tributaria.
Por estas consideraciones solicita el rechazo del libelo deducido a fojas 1. Concluye señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar ambas partes de estos autos constitucionales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en primer lugar, por el requirente Luis Yarur, alega el abogado Rodrigo Cartes Pino hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación de don Luis Pablo Yarur Terré y solicito que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 24 transitorio, numeral 11, letra A, de la Ley 20.780, puesto que en su aplicación al caso concreto deviene inconstitucional por vulnerar las garantías fundamentales de mi representado contenidas en el artículo 19, número 2 y 3 del texto constitucional. Como primera cuestión relevante, excelentísimas señorías, hago presente que mi parte no ha solicitado a esta magistratura ninguna cuestión relativa a la interpretación de preceptos legales. Y esto lo digo a propósito de lo que ha sostenido la defensa, lo que ha sostenido, mejor dicho, el Servicio de Impuestos Internos en sus escritos, evacuando el traslado respecto de la admisibilidad y posteriormente evacuando el traslado respecto al requerimiento propiamente tal. Digo lo anterior por cuanto el artículo 24, numeral 11, letra A, de la ley señalada, establece una prohibición. Esta prohibición consiste en que el contribuyente no podrá sujetarse a este régimen especial tributario cuando ha sido condenado, ha sido formalizado o ha sido sujeto a una medida a un auto de procesamiento cuando ha cometido alguno de los delitos señalados en las letras A y B del artículo 27 de la Ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero. Es decir, el artículo 24 reenvía en su aplicación al artículo 27 de la Ley 19.913. Ambas normas o ambos artículos constituyen una sola norma jurídica. ¿Por qué? Porque existe efectivamente este reenvío normativo del artículo 24 a la Ley 19.913. Y esto lo digo a propósito del requerimiento de inaplicabilidad, por cuanto esta consideración resulta relevante para comprender por qué el artículo 24, en su aplicación al caso concreto, produce efectos inconstitucionales. Excelentísimas señorías, como la aplicación del precepto cuestionado al caso concreto implica el conocimiento de los hechos materia de este conflicto constitucional, hechos que se han señalado en la relación, es importante tener cabal conocimiento de los mismos. Acá no se ha controvertido que mi representado fue formalizado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, marihuana. No se ha cuestionado que mi representado fue formalizado también en el mismo acto jurídico procesal por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y tampoco se ha cuestionado que fue formalizado por el delito de lavado de activos. Posteriormente, fue requerido un procedimiento abreviado por el Ministerio Público únicamente respecto del delito de tráfico y mi representado, aceptando los hechos, materia de la investigación, finalmente fue condenado por el cuarto juzgado de garantía de Santiago por ese ilícito. 2 años de presidio menor en su grado medio, más las asesoras legales. Posteriormente, el Ministerio Público comunica su decisión de no perseverar respecto de los otros 2 delitos por los cuales había sido previamente formalizado, lavado de activos y tenencia ilegal de arma de fuego. Y posteriormente, el mismo Ministerio Público solicita el sobreseimiento definitivo de mi representado respecto a esos 2 delitos, lavado de activos, tenencia ilegal. Y por la causal del artículo 250 del Código Procesal Penal, letra A, por no ser constitutivos los hechos en materia de la investigación de delito. Esos son los hechos que no se han controvertido por las partes en este conflicto constitucional. Ahora bien, tanto el Servicio de Impuestos Internos en su resolución administrativa como el tercer Tribunal Tributario de Santiago, de la región metropolitana, consideraron tanto la formalización de mi representado por los 3 delitos antes señalados como la condena. En consecuencia, no es efectivo que solamente se haya considerado la condena de mi representado. Y esto lo hago presente porque las resoluciones son clarísimas. La resolución del Servicio de Impuestos Internos, en el último párrafo del considerando sexto, señala expresamente: no es posible conceder este beneficio tributario a quien haya sido formalizado por los delitos señalados en las letras A y B del artículo 27 de la Ley 19.913. Adicionalmente, el tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la región metropolitana, en el considerando 13º, sostiene lo mismo, incluso señala: conviene recordar que no es procedente
conceder este beneficio tributario a quienes hayan sido formalizados. Y posteriormente también rechaza la solicitud, el reclamo administrativo, por cuanto mi representado fue condenado. Es decir, fue rechazado el reclamo por estas dos razones, formalización y condena. Sin embargo, lo que resulta gravitante y relevante es que el mismo Tribunal Tributario y Aduanero, en el considerando 13º, sostiene, en cuanto a las alegaciones de mi parte, de que debe protegerse el principio de presunción de inocencia de mi representado. El tribunal señala eso es una alegación que debe formularla el reclamante ante el órgano jurisdiccional competente y señala expresamente, vaya al Tribunal Constitucional. Estos antecedentes, como dije, resultan gravitantes para comprender de qué forma el artículo cuestionado 24 transitorio, numeral 11, letra A, en su aplicación a este caso concreto deviene inconstitucional. Y hemos sostenido que deviene inconstitucional por dos razones. Respecto de la alusión que hace el precepto al vocablo formalizado, se infringe el artículo 19, número 3, puesto que se infringe la garantía de presunción de inocencia. Y respecto a la referencia que se hace en el precepto legal al vocablo condenado, se infringe el principio non bis in idem. Adicionalmente, respecto de la garantía constitucional, igualdad ante la ley, 19, número 2, hemos sostenido que esta resulta claramente violentada por cuanto se excluye de la aplicación de este régimen tributario por una razón irracional, valga la contradicción, y adicionalmente por una razón que no tiene una justificación objetiva. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el informante en Derecho, el profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, don Francisco Zúñiga, quien aceptó realizar un informe en Derecho, el cual fue oportunamente acompañado a este excelentísimo tribunal. Eso es lo que concluye el profesor Zúñiga. Acá existe una exclusión irracional de la aplicación del precepto, puesto que no se entiende, sostiene el profesor, ¿por qué razón se ha discriminado al señor Yarur por haber sido condenado por el delito de tráfico? Cuando necesariamente la aplicación conforme a la Constitución implica que debió ser condenado por el delito de lavado de activos. Sin lavado de activos, el precepto deviene inconstitucional, concluye el profesor Zúñiga. Incluso sostiene, el precepto es tan evidentemente inconstitucional al aplicarse al caso concreto que no se comprende de qué forma un contribuyente que haya sido condenado por un delito de mayor entidad, un bien jurídico de mayor entidad, como por ejemplo el delito de homicidio, sí pueda acogerse a este régimen tributario. En cambio, una persona que es condenada por un delito de tráfico ilícito de estupefacientes no puede, de acuerdo a la aplicación que se ha dado del precepto en el caso concreto, sujetarse a este régimen tributario. Voy a referirme en primer término y brevemente al concepto de formalización. ¿Por qué estimamos que la alusión del artículo 24 al concepto de formalización deviene inconstitucional? El artículo 229 del Código Procesal Penal establece claramente que la formalización no es un acto jurisdiccional. La formalización es un concepto jurídicamente neutro. No es equivalente al auto de procesamiento del Código de Procedimiento Penal antiguo, cuando el legislador exigía la existencia de presunciones fundadas de comisión de un hecho ilícito. Acá no. La formalización es un acto jurídico de comunicación que hace el Ministerio Público al imputado en presencia del juez de garantía de que existe una persecución penal o una investigación por uno o más delitos determinados. Tiene un sentido eminentemente garantista la formalización y no todo lo contrario. En consecuencia, cuando de la formalización se extrae una consecuencia adversa, como en este caso concreto la prohibición del ejercicio de un derecho, que es una sanción, ya me referiré a eso, se vulnera el artículo 19, número 3. El mismo artículo 4 del Código Procesal Penal dispone título, presunción de inocencia. Nadie puede ser tratado como culpable mientras no exista una sentencia condenatoria firme. En la minuta de alegato que dejaré a disposición de este excelentísimo tribunal, hago referencia a los diversos fallos que han resuelto en el sentido antes indicado.
el Tribunal Constitucional, perdón, el Tribunal Tributario y Aduanero también sostuvo en su fallo que no rige la presunción de inocencia en el ámbito del derecho administrativo. De acuerdo a la doctrina que hago referencia en la minuta de alegato, el profesor Humberto Nogueira, el profesor Sea, la excelentísima Corte Suprema y este mismo excelentísimo tribunal sostienen precisamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo sancionador se rige por los mismos principios orientadores que el derecho penal. En consecuencia, se aplica la presunción de inocencia tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo. Respecto de la alusión que hace el precepto constitucional, el precepto legal impugnado, perdón, al condenado, hemos sostenido que se vulnera el principio non bis in idem. Para sustentar lo anterior, es necesario sostener un concepto de sanción de naturaleza funcional. La sanción, según la doctrina, según el profesor Juan Pablo Mañalis, no es más que un mal irrogado institucionalmente y que manifiesta el quebrantamiento de un estándar jurídico de comportamiento. Esa es la sanción para la doctrina. ¿Qué hemos sostenido en la especie? Hemos sostenido que la prohibición en el ejercicio de un derecho, en este caso un derecho tributario, constituye una sanción y en consecuencia, al haberse considerado el hecho del tráfico en sede penal y el hecho del tráfico en sede administrativa, se produce la vulneración antes indicada al principio de non bis in idem, puesto que el derecho administrativo sancionador, como lo he dicho, está regido por los mismos principios orientadores del derecho penal sustantivo. Respecto de la vulneración al artículo 19, número 2, igualdad ante la ley o en la ley, como prefiere alguna doctrina, el informe del profesor Zúñiga es bastante clarificador al respecto. El profesor Zúñiga sostiene y concluye, acá existe, en la aplicación del precepto impugnado, existe una clara vulneración de la garantía de igualdad ante la ley. El profesor Zúñiga desarrolla esta conclusión utilizando el principio de razonabilidad y de interdicción de la arbitrariedad. Y luego, analizando el precepto legal impugnado, analiza cuál es su finalidad y concluye que existe una falta de justificación objetiva en su aplicación a este caso concreto. ¿Cuál es la finalidad de la norma impugnada, de la exclusión del artículo 24 transitorio, numeral 11? La exclusión tiene por finalidad evitar que se burle o debilite el sistema de sanciones penales a quienes cometen delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. Esa es la finalidad de la norma. En consecuencia, en este caso concreto, al haberse aplicado a una persona que fue condenada por tráfico de marihuana, por tenencia de marihuana, el precepto impugnado deviene inconstitucional. El profesor Zúñiga, reflexionando sobre este punto, hace presente el caso del profesor de Derecho Penal, don Waldo del Villar, cuyo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad no fue acogido por este excelentísimo tribunal. Pero el profesor Zúñiga reflexiona al respecto. ¿De qué forma un profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Valparaíso puede estar, de acuerdo a su cargo, interfiriendo en la persecución del narcotráfico? ¿De qué forma la ratio legis del artículo 61 de la ley 20.000, que establece la imposibilidad de pertenecer a la administración pública, si es que se patrocinan causas de narcotráfico, de qué forma se vulnera dicho precepto en el caso de un profesor de Derecho Penal? Por la misma razón, concluye este destacado académico, el precepto en el caso concreto deviene inconstitucional por infracción del principio de igualdad ante la ley. Respecto a la consideración de las razones, el principio de racionalidad y proporcionalidad, en el caso concreto, para determinar si un precepto es o no contrario a la Constitución, se citan en el informe la jurisprudencia de este mismo excelentísimo tribunal, Roles 2890, 280 y otros más, donde se ha utilizado este criterio para determinar
la constitucionalidad de un precepto legal. El Servicio de Impuestos Internos ha sostenido en estos antecedentes que la referencia a la formalización de bien irrelevante, por cuanto no se ha acogido la solicitud de mi representado porque éste fue condenado. En consecuencia, concluye, la alusión al vocablo formalización no tiene injerencia, no tiene importancia en estos antecedentes. Y adicionalmente ha señalado que el artículo 24 no establece una sanción cuando prohíbe acogerse a este beneficio tributario, sino que establece simplemente los requisitos necesarios para optar a este beneficio. Estima esta parte que ambos argumentos son erróneos. Como dije al principio de mi alegato, la referencia a la formalización, tanto por el Servicio de Impuestos Internos como por el Tercer Tribunal Tributario de Aduanero, es expresa. Es un considerando claramente resolutivo y el Tribunal Tributario se encarga de recordarnos que la formalización impide acogerse a este beneficio tributario. En consecuencia, es un argumento gravitante en la resolución de este conflicto constitucional. Adicionalmente, como he señalado en algunos escritos previos, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que está conociendo la gestión pendiente, no tiene impedimento jurídico alguno para elevar a la categoría de argumento principal que debe rechazarse el beneficio por cuanto mi representado fue formalizado. Iura novit curia, no tiene impedimento jurídico alguno. Puede introducir elementos jurídicos al resolver lo anterior. En consecuencia, estimo que la formalización y la alusión del precepto cuestionado a la formalización resulta gravitante y resulta relevante en la resolución de este conflicto. Adicionalmente, ha señalado el Servicio de Impuestos Internos que no existe una sanción en el artículo 24 y hace una analogía. Sostiene que esto equivale a la ley 18.216, que en materia penal establece beneficios, y esto entre comillas, beneficios alternativos al cumplimiento de la pena. Y en consecuencia, sostiene que acá no existe una sanción, sino que simplemente no se ha cumplido con un requisito para optar a un beneficio. La analogía que hace la contraria el Servicio de Impuestos Internos cuando compara el artículo 24 de la ley señalada con la ley 18.216 es directamente lamentable. La ley 18.216 no establece ningún beneficio. La remisión condicional de la pena no es un beneficio. La libertad vigilada no es un beneficio. Son penas alternativas. Los beneficios no son penas y las penas no son beneficios. Es una sanción. En consecuencia, ese argumento nos da absolutamente la razón. El artículo 24 de la ley 20.780, cuando establece la prohibición de optar a este beneficio y cuando se aplica el caso concreto, esta prohibición está sancionando a esa persona, porque la privación del ejercicio de un derecho es una sanción. Y esto no lo digo yo únicamente, esto lo dice la teoría del derecho del siglo XX, la teoría moderna del siglo XX. En el alegato de admisibilidad tuve la posibilidad de referirme a esa doctrina, partiendo por Herbert Hart, siguiendo por Joseph Raz, siguiendo por Norberto Bobbio, por Ronald Dworkin. Herbert Hart, el primero, respecto a las normas que establecen requisitos. Si no se cumple un requisito, sostiene Hart, existe una sanción. La imposibilidad de disfrutar de las consecuencias jurídicas de un acto. Joseph Raz, quien ha desarrollado el tema de la sanción de forma más amplia, da el ejemplo de una persona que es eliminada de un padrón electoral. No existe la posibilidad del sujeto de oponerse a esa decisión. En consecuencia, estamos frente a una sanción que consiste en la privación del ejercicio de un derecho. De igual forma, si un magistrado es inhabilitado en el ejercicio de sus funciones, aunque dicte una sentencia, simplemente esa sentencia no tendrá validez jurídica, pero no puede imponerse por la fuerza y no tiene posibilidad de resistir la sanción el destinatario de la misma. Podría continuar. Norberto Bobbio distingue entre sanciones positivas y sanciones negativas, partiendo desde la función de la sanción y no desde la estructura de la sanción. Él se refiere a la función de la norma y señala como sanción positiva: si no cumples A, no vas a obtener B. Otro ejemplo de sanción. Para la teoría del derecho,
el concepto de sanción como privación del ejercicio de un derecho es absolutamente claro y evidente. En consecuencia, hemos sostenido que al prohibirle a mi representado el ejercicio del derecho tributario contenido en el artículo 24, numeral 11, letra A de la Ley 20.780, se ha violentado flagrantemente la Constitución Política de la República, vulnerándose en consecuencia los artículos 19, número 2 y 3 del texto constitucional. Por estas razones, excelentísimos señores, solicito que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad presentado por mi representado, el señor Luis Pablo Yarur Terré, por las razones antes indicadas. Bien, muchas gracias. En segundo lugar, por el Servicio de Impuestos Internos, alega la abogada Daniela Chandía García, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, en representación del Servicios Internos, comparezco ante ustedes para alegar en contra del requerimiento de inaplicabilidad presentado por la contraria en estos autos. Antes de iniciar con las razones tanto formales como de fondo que esta parte considera pertinentes para requerir o solicitar ante usted, excelentísimo tribunal, el rechazo de este requerimiento, nos parece imprescindible comenzar teniendo presente de manera clara y estructurada cuál es el contenido de la norma del artículo 24 transitorio de la Ley 20.780 que ha sido solicitado declararse como inconstitucional. ¿Qué es lo importante aquí no perder de vista? El artículo 24 transitorio lo que hace es establecer un beneficio tributario. Ese es el contenido de la norma. Se trata de un régimen excepcional que le permite a un contribuyente que, estando en una situación irregular respecto de bienes o rentas que tienen en el extranjero y que debieron en otra oportunidad haber tributado en Chile, declararlos ante el Servicio de Impuestos Internos, regular la situación y pagar por única vez un impuesto sustitutivo respecto de los que debieron haber sido enterados en arcas fiscales. Este sistema, además de ser extraordinario y voluntario, implica, como todo sistema, como todo beneficio tributario, el establecimiento de ciertos requisitos legales y de un procedimiento para llevarse a efecto. Este procedimiento contemplaba el tipo de contribuyentes que podían acogerse al mismo, el procedimiento que debía seguir el Servicio de Impuestos Internos para revisar esta solicitud y declarar si procedía o no aceptarla, el plazo dentro del cual iba a ser aplicable, porque además era absolutamente temporal, y finalmente el efecto, que es entender que el contribuyente se iba a estar de buena fe respecto del anterior incumplimiento en el cual se encontraba. Este es el contenido del artículo 24 transitorio, que en su numeral A, numeral 11, letra A, lo que hace específicamente es establecer una prohibición respecto de cuáles contribuyentes no podían acogerse a este sistema, a este beneficio tributario en particular. En este contexto, hemos escuchado latamente cómo la contraria ha desarrollado el informe en derecho que acompaña el proceso para fundamentar que este requisito infringiría dos preceptos constitucionales que ha explicado. El artículo 19 de la Constitución, tanto en sus numerales 2 y 3, específicamente planteando una infracción tanto a los principios de inocencia como al principio non bis in idem. Ello en razón de que el artículo 24 transitorio, letra A del numeral 11, incluye aquellas personas que hayan sido formalizados, condenados o sometidos a auto de procesamiento por los delitos que contemplan las letras A y B del artículo 27 de la Ley 19.1913. Ojo, Ley 19.1913 que expresamente en la letra A, que contempla el numeral y literal que han sido requeridos en revisión en este excelentísimo tribunal, hacen referencia a la perpetración de algunos de los hechos constitutivos de los delitos contemplados en la Ley 20.000, Ley de Drogas. En este contexto, ¿cuáles son las razones formales que el Servicio de Impuestos Internos hace presente a sus señorías excelentísimas para requerir el rechazo del requerimiento? Primero, que lamentablemente, por más que la contraria insista en que el servicio fundó la denegatoria al beneficio tributario en la formalización que tuvo el contribuyente respecto del delito de porte ilegal de armas y lavado de activos, ello no fue la razón que definió la decisión del Servicio de Impuestos Internos. Y de esta misma manera, tampoco fue la razón por la cual el juez, la jueza particularmente del Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, rechazó su reclamo tributario en contra de la resolución administrativa. Si nosotros leemos expresamente el considerando 11 de la sentencia, el numeral 20, la magistrado indica expresamente que el contribuyente confunde las razones por las cuales el servicio denegó la solicitud. Es expresa la mención.
el servicio no le denegó la solicitud de acogerse a un beneficio tributario especial y excepcional como el del 24 transitorio en razón de haber sido formalizado por el delito de porte de arma y lavado de activo de dinero. Le denegó el acogerse a este beneficio única y exclusivamente porque existe una condena en una sentencia firme y ejecutoriada en materia penal en su calidad de autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes contemplado en la Ley 20.000. Ese es un hecho que hemos escuchado, es absolutamente indiscutido por las partes. Cabe hacer presente de esta manera, entonces, como lo señaló el voto de disidencia de este excelentísimo tribunal, al declarar la admisibilidad del requerimiento, que lamentablemente la argumentación referida por mi contraria respecto de la inclusión de la voz formalizado en el precepto en estudio no va a producir efecto alguno. Podríamos estar aquí todo el día analizando si constitucionalmente es adecuado o no que los formalizados por los delitos a los que hace referencia el artículo 27 de la Ley 19.913 es o no constitucional, pero ello no va a interferir en la decisión que tome la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en la gestión pendiente. ¿Por qué? Porque no es la razón ni por la que el servicio le denegó el beneficio tributario, ni por la que el tercer tribunal tributario aduanero rechazó el reclamo del contribuyente. En este sentido, sin que tenga influencia cualquier declaración que se pueda hacer al respecto, consideramos que es absolutamente carente de fundamento el requerimiento y, por lo tanto, una razón suficiente para rechazarlo. Pero vamos más allá. ¿Cuáles son las razones de fondo por las cuales el servicio postula que este requerimiento debe ser rechazado? Ordenemos la discusión. Respecto del principio de inocencia. Excelentísimo tribunal, ustedes saben bastante mejor que yo cuál es el contenido del principio de inocencia. Y que, según la doctrina y la jurisprudencia abundante en la materia, este principio exige dos reglas. Primero, una regla de trato hacia el individuo que implica que debe ser tratado como inocente en tanto una sentencia no establezca su culpabilidad y responsabilidad penal. Y por otro lado, una regla de juicio, que es que el imputado no debe probar su inocencia, sino que es la parte acusatoria quien debe entregar la prueba de cargo para desvirtuar la inocencia del imputado. En ninguna parte del procedimiento administrativo seguido por el Servicio de Impuestos Internos para revisar la solicitud de acogerse a este beneficio tributario del contribuyente y en ninguna cápite del procedimiento jurisdiccional seguido ante el tercer tribunal tributario aduanero se ha vulnerado ninguna de las dos reglas que contiene el principio de inocencia. En ninguna manera, de ninguna manera se le ha exigido al contribuyente ni probar su inocencia respecto del tráfico ilícito de estupefacientes, porque ya ha sido absolutamente descartada. Tampoco se ha hecho un análisis o se ha incluido alguna apreciación respecto de la ilicitud de la conducta correspondiente a los delitos de porte ilegal de armas o lavado activo de dinero. Y por otro lado, de ninguna forma se ha señalado, se le ha exigido o se le ha tratado como culpable de delitos que ya fue establecido que no es. Estas sí han sido consideraciones y han sido hechos que fueron asentados en la causa, porque lo son. Son hechos indiscutidos por las partes. Fueron considerados, pero no han sido las razones. Desde esta perspectiva, cuando no han modificado ni el razonamiento del Servicio de Impuestos Internos, ni el razonamiento del Tribunal Tributario, malamente se puede vulnerar el principio de inocencia contemplado en la Constitución Política de la República vigente a la fecha. Por otro lado, ¿qué significa entonces que el contribuyente condenado no pueda acogerse al régimen tributario en relación con una vulneración al principio de non bis in idem? Bueno, lamentablemente, la contraria olvida que no nos encontramos frente a una sanción. Aquí el artículo 24 transitorio no establece una sanción. Ha señalado la postura de bastante doctrina respecto del contenido o de lo que debemos entender por una sanción penal. Pero la verdad es que aquí no estamos en el ámbito penal, estamos en el ámbito meramente administrativo y tributario. Nosotros podemos hacer referencia a lo que dice el señor Contralor de la República, profesor Jorge Bermúdez, quien señala que una sanción es toda aquella retribución negativa dispuesta por el ordenamiento jurídico como consecuencia de una conducta. Ese es el concepto amplio de sanción, establecida por los trabajos del Contralor de la República. Pero además él va más allá en el análisis y nos indica luego qué es una sanción en el ámbito más restringido del derecho administrativo. Y nos dice que son aquellas retribuciones negativas previstas como tales por el ordenamiento jurídico como consecuencia de una infracción administrativa. Pues bien, yo me pregunto, en el texto del artículo 24
transitorio de la Ley 20.780, donde está establecida la infracción administrativa, de la cual el numeral 11, letra A, sería la infracción. No existe. Aquí no hay ninguna infracción administrativa establecida por la Ley 20.780 en relación con el artículo 24 transitorio. Y por lo tanto, malamente, este numeral de la norma podría ser la sanción a ella. Pero nuestra doctrina también reconoce, y eso es innegable, que existen otro tipo de actos administrativos que, sin ser sanciones, sí tienen un contenido desfavorable para el administrado. Y en ese contexto, en ese tipo de actos, efectivamente podríamos entender que la resolución del Servicio de Impuestos Internos cae. Sí, la resolución reclamada por el contribuyente establece una situación desfavorable. ¿Pero por qué? Porque verifica simplemente el incumplimiento de los requisitos legales que el propio legislador, no el servicio, han establecido para acceder a un régimen especial de tributación. De esta manera, si no nos encontramos frente a una sanción penal, no podemos analizar si esta norma infringe el principio non bis in idem, porque no es una materia que pueda analizarse desde esa perspectiva. Sin embargo, si aún así queremos y postulamos que debemos verificar si esta norma o esta resolución que establece un contenido desfavorable para el contribuyente vulneraría, violentaría el texto de la Constitución desde esta perspectiva, pues bien, analicémoslo. Este excelentísimo tribunal ha dictado vasta jurisprudencia en cuanto a cómo debe verificarse o cómo debe analizarse si dos normas contienen el mismo reproche para un particular. Si haciendo valoración de la misma conducta se sanciona dos veces y se vulnera, por lo tanto, el principio non bis in idem. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué nos exige este razonamiento? Verificar cuáles son los bienes jurídicos protegidos por ambas disposiciones. ¿Cuál sería, en el caso de la remisión a la Ley 19.913, que nos indica expresamente que no pueden considerarse o que quedan comprendidos todos los delitos que establece la Ley 20.000, el bien jurídico protegido por estas normas? Nos parece absolutamente claro que en el caso de la Ley 20.000 el bien jurídico protegido es la salud pública, entre otros, porque existe bastante doctrina que postula que se trata de una disposición con un bien jurídico protegido pluriofensivo. No solo es la salud pública, la salud individual, también nos encontramos con la asociación ilícita, el orden público, etcétera. Por su parte, la Ley 19.913, en su artículo primero, establece expresamente cuál es el objeto que tiene. Y nos dice que la idea es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de algunos de los delitos prescritos expresamente en este artículo 27 al que hace referencia el artículo 24 transitorio en análisis. Entonces, si además tenemos en consideración que la referencia al artículo 8º de la Ley 18.314, referente al financiamiento del terrorismo, tienen en consideración para establecer estos tipos penales otros bienes jurídicos protegidos muy diversos de lo que pretende el legislador tributario con la inclusión del artículo 24 transitorio, no podemos concluir ninguna infracción al principio non bis in idem. Tenemos una norma que, por un lado, prescribe que no pueden acogerse a este sistema de tributación contribuyentes que de alguna medida o respecto de los cuales queda alguna duda sobre su vinculación con alguna de estas graves conductas. Y por otro lado tenemos normas penales que establecen como bienes jurídicos protegidos la salud pública, la protección del sistema financiero, la evitación de delitos terroristas. Nos parece que la falta de coincidencia es tan clara que no amerita mayor explicación al respecto. Por otro lado, excelentísimo tribunal, la verdad es que los beneficios que establece el legislador contemplen requisitos para que ellos puedan ser obtenidos o gozados por los particulares, por los administrados y por los contribuyentes en materia tributaria, no es una novedad. No nos encontramos frente a nada novedoso que haya incorporado el legislador tributario en la Ley 20.780. Y hemos hecho expresa mención a varios ejemplos. Tenemos la Ley General de Bancos en su artículo 28, que establece que los accionistas no pueden, se encuentran sometidos a ciertos requisitos. Tenemos la Ley de Sociedades Anónimas,
respecto de quiénes pueden ser directores. Y tenemos, por ejemplo, el artículo 55 bis de la Ley de la Renta, que sin ir más lejos establece una rebaja a la renta bruta anual respecto de ciertos contribuyentes, establece un límite. Claramente hay contribuyentes que no van a cumplir estos requisitos y eso obedece a una decisión del legislador. Los particulares podemos disentir absolutamente con el grupo y con las decisiones políticas que se toman al respecto tanto en el Congreso como por el Gobierno, pero no nos compete a nosotros argumentar en favor de uno si es que esta incorporación de un grupo especial que va a ser beneficiado es o no adecuada. Eso será materia de otra discusión cuando cada contribuyente plantee su solicitud y le sea denegada, pero eso no implica en caso alguno una vulneración a las normas constitucionales. No hay ninguna novedad en este aspecto. De esta manera, si existe duda respecto de la vinculación con alguna actividad ilícita, de la magnitud y la gravedad que implica la Ley 20.000 a la que hace referencia expresa, esto no es una argumentación solamente mantenida por el Servicio de Impuesto Interno, es texto expreso de la ley en el artículo 27, la remisión a la Ley de Drogas, la verdad es que no nos compete a nosotros entrar en ningún tipo de análisis o valoración de las conductas. Simplemente se constató el requisito que no se cumplió y así fue declarado en la resolución que reclamó el contribuyente. Pero como vemos, ni respecto del principio de presunción de inocencia, porque no ha ocurrido ninguna vulneración o modificación respecto ni del trato ni de la prueba, ya que no hubo discusión al respecto, ni tampoco sobre el principio de non bis in idem, ambos principios que sabemos que están absolutamente recogidos en nuestro texto constitucional, ha existido vulneración. No existe la triple identidad en cuanto a sujeto, pena y sanción que establece una necesaria vulneración a este principio. No se ha valorado en dos oportunidades la misma conducta. De la condena que recibió el contribuyente no se ha extraído ninguna consecuencia penal, ninguna consecuencia administrativa. Aquí lo que ha ocurrido es simplemente que el contribuyente olvida que él no tenía un derecho adquirido frente a la administración. Él no tenía per se derecho a someterse o a beneficiarse con el texto del artículo 24 transitorio. Esto era una solicitud sujeta a la fiscalización del servicio, fiscalización que por lo demás está expresamente establecida en la Ley Orgánica Constitucional que establece sus funciones. Solo una vez que se revisara y que se analizara si se cumplían o no con los supuestos de la norma, el contribuyente iba a obtener este beneficio. No era un derecho adquirido con anterioridad. Y al no serlo, no se le puede estar restringiendo ni la igualdad ante la ley, ni la igual protección en sus derechos, porque simplemente no gozaba de este. ¿Por qué? Porque les vuelvo a recordar, excelentísimos ministros, que nos encontramos frente a un sistema de tributación especial y particular, absolutamente excepcional, con el carácter de sustitutivo respecto a los impuestos que ya no había declarado el contribuyente. Desde esta perspectiva y quedando absolutamente asentado que no existen los presupuestos básicos para declarar la inconstitucionalidad de la norma en análisis, esta parte solo le resta pedir a este excelentísimo tribunal que deseche absolutamente el requerimiento impetrado por la contraria en estos autos. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No, muy bien. Concluida entonces la vista de la causa. Vamos a hacer un alto de 10 minutos y comenzamos con la causa siguiente.